Antes de los estadios llenos hubo campos vacíos. Antes de los récords hubo silencios. Antes de la Premier League hubo barro, fábricas y noches malas. Cuando escuchamos el nombre de Jamie Vardy pensamos en un milagro, en una temporada imposible, en un equipo que desafió toda lógica. Pero esa no es la historia completa, porque nadie se convierte en leyenda de la nada. Jamie Vardy fue rechazado por el club que amaba. Cometió errores, pagó consecuencias, tocó fondo y aún así siguió. Este documental no empieza con el Leicester campeón, comienza mucho antes, en una ciudad que te enseña a aguantar, en una vida que no ofrecía atajos, y que no muestra solo el milagro sino también el precio, porque cuando todo terminó, cuando los trofeos se guardaron y los focos se apagaron, Jamie Vardy seguía siendo el mismo tipo que aprendió de su resiliencia cuando nadie creía en él. Y esta es esa historia, la que casi nunca se cuenta. Sheffield no es una ciudad que regale nada. Al norte de Inglaterra, entre fábricas, chimeneas, calles grises, el acero no solo forjó edificios, forjó personas. Aquí el trabajo duro no es una virtud, es una condición para sobrevivir. El 11 de enero de 1987, en uno de esos barrios obreros nació Jamie Gill, un niño que llegó al mundo sin atajos, sin promesas y sin garantías. Su padre biológico Richard Gill estuvo ausente durante su infancia. Fue su madre Lisa quien cargó sola con la responsabilidad de sacarlo adelante, trabajando como asesora legal mientras intentaba construir algo parecido a estabilidad. Años después, Lisa rehizo su vida con Phil Vardy, un operador de grúa local. No solo le dio a Jamie su apellido, sino también una figura paterna firme, silenciosa y trabajadora, de esas que no dan discursos pero enseñan con el ejemplo. Jamie creció siendo aficionado del Sheffield Wednesday, uno de los clubes históricos del país, un equipo que a inicios de los años 90 vivió una de sus etapas más memorables. En la temporada 90-91, cuando el club aún militaba en segunda división, el Wednesday alcanzó la final de la Copa de la Liga. El rival, el Manchester United. Contra todo pronóstico, Sheffield ganó 1-0. El capitán y figura de aquel partido fue Nigel Pearson, un hombre que sin saberlo quedaría ligado para siempre al destino de Jamie Vardy. Pero el verdadero ídolo de Jamie era otro, David Hirst, un delantero potente, incansable, que marcó 32 goles esa temporada y llevó al club al ascenso. Hirst incluso rechazó una oferta del United por lealtad a su club. Para Jamie eso definía lo que era ser un futbolista, no solo marcar goles, sino pertenecer. Sheffield además vivía el fútbol con una intensidad particular. La ciudad estaba dividida entre el Wednesday y su eterno rival, el Sheffield United, dando el famoso derby del acero. Pero no todo era pasión. En 1989, el estadio de Hillsborough, hogar del Wednesday, fue escenario de una de las mayores tragedias históricas del fútbol. 96 aficionados de Liverpool perdieron la vida en una avalancha humana durante la semifinal de Copa, y la ciudad quedó marcada para siempre. Jamie solo era un niño, pero creció rodeado de ese silencio pesado, de ese luto colectivo que enseñó a Sheffield y a sus hijos que el fútbol también puede doler, obligándote a aprender a seguir adelante. Y entre una ciudad resiliente y una infancia dura, Jamie comenzó a forjar algo que lo acompañaría para siempre: la necesidad de ser fuerte, incluso cuando todo esté en contra. Su carrera futbolística empezó como la de miles de niños ingleses: academias locales, campos pequeños, sueños grandes. Hasta que, finalmente, llegó el momento que muchos esperan y pocos consiguen: fichar por el club de tu infancia. Jamie Vardy ingresó a las inferiores del Sheffield Wednesday, vistiendo la camiseta que había soñado desde niño, defendiendo el escudo que amaba. Pero el fútbol no entiende romanticismos. A los 16 años recibió el golpe más duro de su vida deportiva. Fue descartado. El motivo fue simple y devastador: era demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado poco. Un mes después de ser liberado, Jamie pegó el estirón. Creció físicamente, pero ya era tarde. El club de su vida le había cerrado la puerta. Ese día, Jamie Vardy dejó de creer en el fútbol profesional. Dejó de creer que existía un lugar ideal para él en este mundo. Lo que no sabía es que ese rechazo no lo destruiría, lo estaba construyendo. El rechazo del Sheffield Wednesday no solo cerró una puerta, le rompió algo por dentro. Jamie tenía 16 años y de un día para otro dejó de sentirse futbolista. Abandonó la idea del profesionalismo y trató de construir un plan B. Se matriculó en Ciencias del Deporte en Rotterdam, convencido de que su historia con el fútbol había terminado antes de empezar. Pero el vacío no se llenaba. 8 meses después volvió a las canchas, y su segunda oportunidad llegó donde nadie miraba, en el Stockbridge Park Steels, un club de octava división. Fútbol lejos del glamour y cerca de la realidad. Debutó en 2006, pero durante casi 2 años fue invisible. No destacaba ni importaba. Y cuando parecía que ya estaba todo cuesta abajo, tocó fondo. Una noche a la salida de un pub, Jamie se vio envuelto en una pelea. Fue condenado por agresión. El castigo no solo fue judicial, sino simbólico. Jamie jugaba partidos oficiales con un dispositivo de vigilancia en el tobillo. Algunas veces tenía que abandonar encuentros para llegar a casa antes del toque de queda. Mientras tanto, cobraba apenas 100 libras por semana, insuficientes para vivir. Por eso trabajaba en una fábrica de férulas ortopédicas, algo que de alguna manera le llenaba por el fin altruista. Con jornadas largas y duro trabajo físico, vivía cansado, pero resistía. Este periodo lo transformó, no solo como futbolista, sino también como persona.
aprendió a asumir consecuencias y controlar su temperamento, y entendió que nadie le regalaría nada. A los 18 años, muchos en ese contexto ya se habían rendido, otros habían tomado caminos más oscuros. Jamie eligió seguir adelante. El fútbol se convirtió en su única vía de escape, su obsesión y redención. Jugaba porque era lo único que aún le daba sentido al levantarse cada mañana. Y sin saberlo en sus campos olvidados, con lodo en las botas y un grillete en el tobillo, se estaba forjando el carácter del jugador que años después desafiaría al mundo entero. Después de tocar fondo, Jamie Vardy no salió disparado hacia arriba. Primero tuvo que aprender a no destruirse a sí mismo. En los campos de octava división su nombre empezó a circular, no por talento refinado, sino por algo más primitivo, intensidad, velocidad y una rabia que no se apagaba nunca. Clubes como el Crew Alexandra o el Rotterdam United preguntaron por él, pero retrocedieron. No dudaban de su físico, dudaban de su carácter. Y allí Jamie entendió algo clave, que si quería subir, primero tenía que dominar la parte más peligrosa de sí mismo. Y en lo futbolístico se fijó con dos objetivos simples, casi obsesivos: ganar la Sheffield Senior Cup y ascender de categoría. En 2009 cumplió ambos. La final de la Copa se jugó ante apenas 300 personas, nada de focos, nada de cámaras. Ganaron 3-0. Para Jamie ese trofeo valía más que cualquier medalla brillante. Era la prueba de que no estaba acabado. Ese mismo año llegaron los playoffs de la liga y lograron el ascenso a la séptima división. Con 66 goles en 107 partidos, su etapa en el Stourbridge había terminado. Por primera vez, alguien apostó dinero real por él. El Halifax Town pagó 15,000 libras por su fichaje. Una cifra pequeña para el fútbol profesional, pero enorme para alguien que meses atrás estaba trabajando en una fábrica. Y fue entonces cuando Jamie tomó una decisión que lo cambió todo. Renunció a su empleo sin garantías. Si fallaba no había plan B, y no falló. En una sola temporada anotó 29 goles en 41 partidos. El Halifax fue campeón y ascendieron a sexta división. Pero el salto más difícil estaba por llegar. El Fleetwood Town de quinta división pagó 150,000 libras por él, 10 veces más, una cifra impensable para un jugador semiprofesional. Y allí volvió a empezar desde cero. La afición no lo conocía y sus compañeros dudaban. Pero si su estatura alguna vez cerró puertas, su velocidad las empezó a derribar. Jamie no corría, perseguía. Cada balón largo era una declaración de intenciones. Cada desmarque un grito silencioso. Marcó 31 goles. Fleetwood ganó la Conference Premier y ascendieron a cuarta división. Jamie fue elegido jugador del año. En apenas 3 temporadas había pasado de la octava división a estar a un paso del fútbol profesional, pero su historia apenas estaba entrando a territorio peligroso. Ubicada en el centro de Inglaterra, Leicester es una ciudad de tradición obrera, marcada por la industria textil. Su club, el Leicester City, fundada en 1884, conocido como The Foxes, históricamente ha oscilado entre la primera y segunda división. Nunca fue un gigante ni un destino soñado, pero para Jamie era la prueba definitiva. El Leicester venía de años intentando regresar a la Premier League. Tenía un proyecto serio y ambicioso, respaldado por una nueva propiedad que creía en crecer paso a paso. Y dentro de ese plan, alguien insistía en un nombre que nadie entendía. Steve Walsh, el ojeador, llevaba tiempo siguiendo a Jamie. Había visto algo que no aparecía en las estadísticas: hambre, resistencia y obsesión. Cuando propuso pagar 1 millón de libras por un jugador semiprofesional de quinta división, la directiva dudó. Era una cifra récord, una apuesta ridícula para muchos, pero Walsh insistió. Y en 2012, Jamie Vardy firmó con el Leicester City, un equipo de Championship. Ahora entrenaba en instalaciones profesionales, con contratos y expectativas reales. Ahí empezó el verdadero problema. Su salto había sido demasiado rápido, y Jamie no estaba preparado mentalmente para ese entorno. Venía de vestuarios pequeños, de anonimato, de fútbol sin cámaras. De pronto había presión, prensas, críticas y noches largas. Se refugió donde siempre sabía hacerlo: en el alcohol. Y su rendimiento cayó en picada, marcando apenas 4 goles en 26 partidos. Fallaba ocasiones simples, tomaba malas decisiones, dudó de sí mismo y pensó en retirarse. Fue relegado al banquillo y desde ahí vio cómo el Leicester alcanzaba los playoffs de ascenso sin él como protagonista. Y entonces llegó uno de los momentos más crueles del fútbol inglés: la semifinal ante el Watford. Minuto 97, penal para el Leicester y la última oportunidad de empatar al marcador. Knockaert falla, y en segundos el Watford contraataca, haciendo que Troy Deeney marque el gol que sepulta al Leicester. El club seguiría en Championship y Jamie sin encajar. Aquí es donde muchas historias se rompen, cuando llegas a donde soñabas y descubres que no sabes estar ahí. Bicay, el propietario del club, lo vio claro. No solo era un problema futbolístico, era personal. Lo citó y fue directo: ¿así quieres terminar tu carrera como otro talento perdido? Jamie no respondió con excusas y le contó que tenía 2 sueños: jugar en la Premier League y vestir la camiseta de Inglaterra.
Vickay no prometió títulos, prometió apoyo y no fue el único. El entrenador del Leicester era Nigel Pearson, el mismo hombre que había aparecido en su infancia y que ahora regresaba para sostenerlo. Pearson confió en él cuando nadie más lo hacía y le recordó algo simple: si el club había pagado $1 millón por él, es porque creían que podía llegar lejos. Y la siguiente temporada trajo cambios claves. Llegó Riyad Mahrez, un extremo impredecible, talentoso, distinto a todos con los que Jamie había jugado antes. Mientras que fuera del campo, Jamie también empezó a cambiar. En enero, durante su cumpleaños, conoció a Rebecca Nicholson. Comenzaron una relación y poco después se convertiría en padre. Por primera vez, Jamie ya no luchaba por él. Y cuando dejas de luchar por ti, la responsabilidad pesa más, pero te salva. En la temporada 13-14 todo empezó a encajar. Jamie marcó 16 goles en liga. El Leicester fue campeón del Championship y ascendieron a la Premier League. El chico, rechazado por ser demasiado pequeño, por fin había llegado a la élite y cumplió su sueño. Pero la historia no hablaba del triunfo, hablaba de supervivencia. Porque llegar es difícil, pero mantenerse es otra guerra. Y Jamie Vardy estaba a punto de enfrentarse a la más grande de todas. Porque la Premier League no perdona errores y Vardy aún tenía demasiados fantasmas. La Premier League no espera a nadie. Cuando Jamie Vardy debutó en la máxima categoría, entendió que todo lo anterior ya no importaba, ni los goles en ligas menores, ni el ascenso heroico, ni la historia de superación. Aquí cada error se paga caro, mientras que el objetivo del Leicester era claro y brutal: no descender. No eran grandes logros, solo supervivencia. Para competir, el club incorporó experiencia, llegando Esteban Cambiaso, campeón de Europa, un futbolista acostumbrado a finales, en un vestuario que solo aspiraba a mantenerse con vida. Jamie, por su parte, volvió a empezar desde atrás. Arrancó la temporada desde el banquillo, pocos minutos, pero cada uno de ellos con mucha presión, hasta que en la quinta jornada llegó el punto de quiebre, frente al Manchester United, el mismo rival que había marcado su infancia, el gigante ante el que Sheffield Wednesday ya había desafiado toda lógica en el 91. Ese día Vardy marcó su primer gol en Premier League y dio 2 asistencias, haciendo que el Leicester ganara 5-3, pero ese partido no lo convirtió en una estrella, porque el fútbol nunca es lineal. Después de ese partido pasó el silencio de 6 meses sin marcar. Para ese entonces el Leicester se hundía en la tabla, último lugar, haciendo que la presión volviera y las dudas también. Fue el 21 de marzo ante el Tottenham que Jamie volvió a marcar y ese gol encendió algo distinto. Por un lado, Jamie sufrió una fascitis plantar, una lesión que hacía que cada paso fuera un castigo, y para poder jugar debía inyectarse el pie media hora antes de cada partido, adormeciendo el dolor. No era una solución, era resistencia pura. A partir de ahí, de forma inexplicable, llegó el tramo más salvaje de la temporada. En los últimos 10 partidos marcó 3 goles y repartió 4 asistencias. El Leicester ganó 7 de esos 10 encuentros. Pasaron de estar prácticamente descendidos a terminar en la 14ª posición, y contra todo pronóstico se salvaron. Aquí ya no hablamos de talento, hablamos de cuánto dolor estás dispuesto a soportar para no volver atrás. Y la recompensa llegó poco después. Jamie Vardy fue convocado por primera vez a la selección inglesa. Cuando recibió la noticia no celebró, se quedó en silencio, temblando. 5 años antes trabajaba en una fábrica, 3 años antes jugaba en quinta división y ahora era internacional. El 7 de junio de 2015 debutó frente a Irlanda, entrando de cambio por Wayne Rooney. El chico que había sido descartado acaba de cumplir otro sueño, pero el fútbol no da respiros y lo que venía sería cruel. Mientras Jamie Vardy vivía el punto más alto de su carrera siendo convocado con la selección inglesa, el Leicester City caminaba directo hacia el caos. El club había cerrado una temporada heroica, se habían salvado contra todo pronóstico, pero el fútbol rara vez premia el pasado, por más inmediato que sea. Durante una gira de postemporada en Tailandia, organizada para fortalecer la relación con el país de su propietario, estalló un escándalo que nadie supo contener. 3 jugadores del primer equipo organizaron con mujeres locales. El problema no solo fue el acto, sino que existía un video. En las imágenes, además del comportamiento explícito, se escuchaban comentarios racistas hacia las mujeres. El video se filtró y la reacción fue inmediata: indignación mediática y rechazo institucional, y un profundo malestar entre la comunidad tailandesa, de raíces budistas y valores conservadores. Pero había un detalle que lo empeoraba todo. Uno de los implicados era James Pearson, hijo del entrenador del Leicester, Nigel Pearson. Y cuando un escándalo toca el vestuario, duele, pero cuando toca el entrenador, rompe todo. Nigel Pearson ya llevaba tiempo en la cuerda floja. Nadie cuestionaba su capacidad táctica ni su rol en la salvación del equipo, pero su carácter explosivo y sus constantes enfrentamientos con la prensa y su relación tensa con la directiva ya eran un problema. El escándalo fue la gota que derramó el vaso y el Leicester City despidió a Nigel Pearson de manera inmediata. Para el club era una decisión profesional, pero para Jamie fue un desbalance emocional. Pearson no era solo su entrenador, era su mentor, el hombre que creyó en él cuando nadie más lo hizo, uno de sus ídolos de la infancia y que acaba de dejar un hueco en su vida profesional. Como si no fuera suficiente, llegó otro golpe. Esteban Cambiaso, el líder silencioso del medio campo, decidió no renovar su contrato. Y a poco más de un mes del inicio de la Premier League, el Leicester estaba roto, sin entrenador, sin referente, sin rumbo.
Las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Quién dirigirá al equipo? ¿Quién será el líder del vestuario? Y siquiera podrían mantenerse en primera división otro año. Los nombres para la primera pregunta eran de peso. Peter Schmeichel, Gus Hiddink, incluso el propio Cambiaso como entrenador-jugador. Pero la opción más lógica parecía ser Martin O'Neill, leyenda del club. Pero la Federación Irlandesa bloqueó su salida. La directiva estaba en contra del reloj y entonces tomaron la decisión más incomprendida de todas. Porque a veces cuando no tienes un buen plan ni estás contra las cuerdas, eliges al que nadie quiere. El elegido fue Claudio Ranieri, un entrenador veterano, respetado y cuestionado por partes iguales. Había sido subcampeón con grandes equipos como la Roma de Totti o el Mónaco de James. Siempre cerca, siempre un segundón. Sumarle que su última experiencia había sido un desastre. La selección de Grecia, 3 derrotas en 4 partidos y un despido inmediato. La reacción fue feroz. Gary Lineker, leyenda del Leicester y voz autorizada del fútbol inglés, criticó públicamente su contratación. La prensa lo calificó como una muerte anunciada, mientras que Ranieri llegaba con una misión mínima: conseguir 40 puntos, que en el mayor de los casos evita que un equipo descienda. Eso era todo, salvarse y nada más. Y mientras tanto el club siguió fichando. Llegó Shinji Okazaki, delantero japonés con gran recorrido en Alemania, un jugador solidario pero una amenaza directa para Vardy. Si el sistema usaba 2 delanteros podían complementarse, si no, solo uno sobreviviría. La última pieza del rompecabezas llegó gracias a una obsesión. Steve Walsh nuevamente insistía con un nombre una y otra vez: Kanté, Claudio Kanté. N'Golo Kanté, pequeño, invisible para muchos. El Leicester apostó por él en un salto de fe, que sin saberlo estaba construyendo al corazón del equipo. Así, entre despidos, escándalos, críticas y fichajes cuestionados, el Leicester comenzaba la temporada con 0 expectativas. Viendo el lado de Jamie Vardy, otra vez estaba en medio de la tormenta. Había perdido a su mentor, tenía competencia directa y jugaba para un entrenador que nadie quería. El caos no avisa, solo llega, y te obliga a decidir quién eres cuando todo se está derrumbando. El Leicester tenía todo en contra: las predicciones, las probabilidades, las simulaciones, todas coincidían, los Foxes descenderían. Era más probable encontrar al monstruo de Laones que ver al Leicester campeón. Pero dentro del vestuario nadie pensaba en eso. En pretemporada Ranieri probó varios esquemas, buscando aprovechar las fortalezas de su plantel. Un grupo de futbolistas con una sola cosa en común: nunca se daban por vencidos, y encontró la fórmula en el famoso 4-4-2. El 8 de agosto de 2015, el King Power abrió sus puertas. Vardy titular frente a 32.000 hinchas hambrientos de fútbol. Apenas habían pasado 11 minutos cuando Albrighton levantó un centro al balón parado. Jamie lo peinó y el balón terminó en la red. Leicester arrancaba la temporada con un triunfo 4-2 ante el Sunderland, pero quien se llevó los reflectores fue el propio Albrighton. Semanas antes, su suegra había fallecido víctima de un ataque en Túnez. En la cancha respondió con 2 asistencias y un gol, una muestra de resiliencia en medio de la tragedia y el comienzo de un sueño. El Leicester estaba de fiesta, pero al día siguiente Vardy fue protagonista de un escándalo. El diario The Sun publicó un video grabado semanas atrás en el casino, donde Jamie insultaba a un joven asiático repitiendo "Get out, Jap". Las críticas fueron inmediatas. Aficionados, medios y comentaristas exigían su expulsión del club. Pero la historia detrás era un poco distinta. Durante una partida de póker, Vardy acusó al joven asiático de estar espiando sus cartas junto con otro jugador. Molesto y bajo los efectos del alcohol, pidió que lo retiraran, pero sus palabras se salieron de control. Jamie ofreció disculpas públicas y a los involucrados. Además, aceptó tomar cursos de concienciación. Insistió que no actuó por racismo, sino por ignorancia. Y a pesar de todo, su compañero Shinji Okazaki, lejos de ofenderse, decidió apoyarlo. Y mientras el ambiente estaba algo enrarecido, el club se enfocó en lo importante: seguir sumando. Ganaron con el West Ham, empataron con el Tottenham. Vardy asistió en ambos partidos. Ante el Bournemouth, el equipo se fue abajo en el marcador, pero cerca del final provocaron un penal. Jamie tomó el balón, respiró y anotó el empate. El Leicester seguía invicto y Vardy volvía a marcar. Después se enfrentaron ante el Aston Villa de Jack Grealish, quienes adelantaron 0-2, sumado a que Jamie se rompió la muñeca en pleno encuentro, jugando con el brazo dormido el resto de minutos. Pero el Club Unido actuó bajo una frase que estaban haciendo: nunca des por muerto al Leicester. En el minuto 72, De Ligt descontó. Al 82, Vardy empató. Y en el 89, Dyer desató la locura con el 3-2 definitivo. Un video viral mostró a un policía celebrando como un aficionado más. Ese gesto representó a todos los que comenzaban a creer. Siguieron los partidos, empate ante el Stoke, pero el tercer juego consecutivo en el que anotó Vardy. Metería 2 goles más contra el Arsenal, aunque perdieron ese duelo por 5 de los Gunners. Esto acabó con el invicto y fue un golpe de realidad en el que aún habían gigantes, quienes les enseñarían la inmediatez con la que acaba una buena racha. El club cayó a la 8ª posición,
pero no tardaron en volver. Contra el Norwich, Jamie volvió a marcar otro tanto. Con ello, el Leicester subía a quinta posición a solo 3 puntos del primer puesto. El siguiente rival fue el Southampton, partido en el que cayeron 0-2 en el descanso, pero las tácticas de Ranieri provocaron que Jamie hiciera un doblete, rescatando un punto. Esto no era lo más importante, sino que Vardy vio el gol en su sexto partido de liga consecutivo. Tras esto, se mencionó por primera vez el récord de Van Nistelrooy, anotar en 10 jornadas seguidas, y la posibilidad de que Vardy la rompiera. A su vez, Ranieri siguió trabajando para reforzar la clave del éxito que habían tenido hasta ahora. Junto a esta curiosa analogía del equipo y una pizza, la masa es la base. Este es el espíritu del equipo. Lo segundo importante es disfrutar del proceso. Como la sal, la suerte es necesaria. Sin tomate no hay pizza. Sin afición no hay fútbol. Jamie y el Leicester tomaron sus enseñanzas y las pusieron a prueba. El Crystal Palace era el próximo rival directo en la tabla, y frente a ellos Vardy anotó el único gol del encuentro, logrando 7 partidos consecutivos. Frente al West Brom dominaron la mayor parte del encuentro, ganaron 3-2. Jamie no falló y ahora llevan 8 encuentros seguidos, siendo ahora el jugador de moda en boca de todo aficionado del fútbol, quienes rápidamente lo ligaron a gigantes como el Liverpool o el Real Madrid. Pero tanto el Leicester como Vardy tenían una sola cosa en mente. Frente a ellos se estaba creando tal vez su única oportunidad de poder hacer historia. En la jornada 12 se emparejaron frente al Watford, que a los pocos minutos su defensa cometería un penal. Mahrez tomó el balón listo para cobrar, pero Vardy trató de convencerlo de poder hacerlo. El argelino, sabiendo el récord que estaba en juego, lo cedió, no solo mostrando el gesto de compañerismo, sino que también Vardy lograba su 9º partido consecutivo marcando, quedando un solo encuentro para al menos empatar a Van Nistelrooy. En cuanto el equipo estaba en el podio de la tabla, y en la imagen colectiva, Vardy era favorito a jugador de la temporada, solo detrás de Sergio Agüero, Alexis Sánchez y Kevin De Bruyne, pero volvió a enfrentarse a un nuevo contratiempo, al sufrir una lesión muscular en los aductores contra el Watford, pero la suerte como la sal en la pizza estuvo presente. La Premier League se detenía por el paro de selecciones, comprándole tiempo para su recuperación. Mientras tanto, el equipo de fisioterapia del club había innovado con el concepto de la crioterapia. El Leicester contó con una cámara que podía disminuir hasta menos 135 grados centígrados, una idea que fue clave para que Vardy y sus compañeros pudieran sobrellevar la fatiga del cuerpo dentro y fuera de la cancha. No era la primera vez que jugaba con malestar físico y no pensaba en faltar a su cita con el Newcastle. En el primer tiempo tomó el balón en la banda, recortó y anotó. El encuentro acabó 3-0. Vardy alcanzó a Van Nistelrooy y el Leicester consiguió el liderato por primera vez desde el año 2000. El secreto hasta ahora de Ranieri estuvo en el contragolpe, el balón parado y el repliegue defensivo. Un estilo de juego poco vistoso y subestimado, pero que siempre funcionó en la temporada hasta contra los mejores técnicos, pues se adaptaba perfecto a Vardy, quien se consolidó como el más rápido de toda la liga. Mientras que el secreto de Jamie se encontraba en la cafeína. Todos los días tomaba 3 latas de Red Bull, la primera al despertar, la segunda junto a un omelette de desayuno, por último una antes de salir a la cancha. El próximo duelo fue en casa y probablemente el primero con foco mundial, tanto para el club como la ciudad. Como destino de película, el Leicester defendía el liderato contra el segundo puesto, el Manchester United, además de la posibilidad de que Vardy se apropiara del récord de más jornadas consecutivas marcando. El rival fue el mismo de aquel con el que el Sheffield Wednesday se enfrentó por la Copa de la Liga en el 91, el club de sus amores, contra quien anotó su primer gol como jugador de primera división, y el club con el que Van Nistelrooy consiguió el récord años atrás. Jamie no esperó mucho. Al minuto 24, Kasper Schmeichel recibe el balón desde el tiro de esquina. 12 segundos después, un tipo de barrio inglés y su historia. El partido quedó 1-1, pero no opacó el momento vivido. Íconos como Pelé y el propio Van Nistelrooy felicitaron a Vardy. Ruth mantuvo la marca por 4 años. El mismo día que lo consiguió, Vardy había anotado contra el Gateshead de quinta división. En el siguiente partido frente al Swansea quedó en blanco. Acabó con la racha, pero asistió. Anotó contra el Chelsea y apoyó contra el Everton. Los 3 partidos fueron ganados por el Leicester y hasta ahorita habían pasado 17 jornadas de liga, 17 en las que Vardy participó en al menos un gol. Llegó la Navidad, o en términos de Premier League, el Boxing Day. Leicester visitó Anfield y cayeron por segunda ocasión en la temporada. A pesar de eso mantuvieron el liderato, algo que en los últimos años anunciaba al próximo campeón de la liga. Ranieri con humildad se enfocó en los 40 puntos de la salvación y disfrutar del milagro. Por su parte, Lineker prometió que si lo conseguían, presentaría su programa en ropa interior. El último partido del año fue contra otro grande y el tercero en la pelea por el título, el Manchester City. Los de Vardy rescataron un punto empatando ceros, sin embargo cayeron a la segunda posición. Aún no habían dudas, los expertos decían que solo era cuestión de tiempo y que la realidad de los grandes volvería a imponerse. Un año atrás el Chelsea fue campeón con 87 puntos y el Leicester proyectaba solo 79. El club terminó la primera mitad de la temporada con 39 puntos y en el mejor de los casos sumaría 40 en la segunda, por lo que aún había escepticismo en si se podría concretar el mayor milagro del fútbol inglés. En los encuentros de enero el club sacó una victoria y 2 empates, Jamie sin marcar y el club asentó en el segundo lugar.
A su vez, en la FA Cup fueron eliminados ante el Tottenham, tal vez lo mejor ya que eso redujo la carga de partidos. Para la jornada 23, el Leicester recibió al Stoke City y Bardi rompió la sequía de 6 jornadas sin marcar. Esto los elevó de nuevo al primer puesto y se aferraron a ello hasta el final. A falta de 15 encuentros, el Leicester fue punta de la persecución por el título. Los otros candidatos eran el Tottenham de Pochettino, el Arsenal de Wenger y el City de Pellegrini. El 2 de febrero de 2016 llegó uno de los goles más recordados de la historia de la Premier. Frente a Liverpool, Bardi persiguió un balón elevado y sin pensarlo la prendió de primeras desde 25 metros, un misil que cayó en el ángulo. El estadio enloqueció y a partir de ahí el mundo empezó a creer que ya no era una ilusión, sino una hazaña en construcción. El Leicester ya no era un club enrachado, era sólido, táctico y disciplinado, y Bardi la carga letal en cada contragolpe. Además de aficionados propios y ajenos, comparaban la hazaña con la de Philippe Petit, quien cruzó sin arnés las Torres Gemelas, dando un paso semana a semana. Jeremy Vine, aficionado al Chelsea y presentador de la BBC, leyó una carta para los aficionados del club. Acabo de ver a mi equipo ser incapaz de marcar contra el Watford, así que finalmente he aceptado la realidad. El Chelsea no será campeón, quizás no lo sea en años. En algún momento tendré que responder, si el Chelsea no puede ganar la liga, ¿quién quiero que lo haga? Esta es mi respuesta. Quiero que el Leicester gane la liga, porque mi equipo no puede hacerlo. Otro fue Robbie Savage, exjugador profesional. Aficionado del Leicester, tu equipo puede ganar la liga, merece ganar la liga, ganará la liga, porque yo y miles como yo estamos deseando en secreto que lo hagan. Nació una moda, pero sincera, entre los más románticos del fútbol bajo una frase: ahora somos todos Foxes, son una versión del todos para uno y uno para todos, que están dispuestos a luchar hasta el último minuto. Virtudes puritanas vestidas de azul. La prueba de fuego fue ante al City, quien se encontraba en la segunda posición. El central Hugh se robó los reflectores anotando un doblete y ganando el partido 3-1. Con esto dejaron atrás a su inmediato perseguidor y el Leicester se convirtió en el principal favorito a la liga. De los próximos 8 encuentros, el club ganó 6 de estos, empatando y perdiendo 1. Dardy anotó 4 tantos y asistió 3 veces. Los más positivos en cada partido hacían cánticos llenos de euforia, diciendo ganaremos la liga. El resto decidió esperar hasta el título matemático. Era la recta final de la temporada, 5 partidos, 15 puntos, y el club pasó de 5.000-1 a ser favoritos. Una historia que empezó a trascender fronteras religiosas, éticas y sociales, pues Bardi y el resto del equipo le dieron a la ciudad de Leicester una identidad de la que sentir orgullo. Recibieron al West Ham en casa. Bardi anotó para adelantarse en el marcador. Al 28 hizo una entrada que le otorgó la amarilla, y al 56, desesperado por marcar, simuló una falta. El árbitro lo multó con su segunda amarilla, expulsándolo, y no solo perdimos el resto del encuentro, sino los próximos 2 partidos. Ante los Hammers acabó 2-2. Su reemplazo ante el Swansea por la sanción fue Ulloa y los Foxes ganaron 4-0. Jamie también se perdió en el siguiente encuentro ante un viejo conocido, el Manchester United en Old Trafford, el cual quedó tablas por un gol. Tras esto, el destino de Leicester se quedó en Londres. El Tottenham seguía en la lucha por el título y a falta de 2 partidos estaban obligados a ganarle al Chelsea. Los Blues tenían 2 objetivos: el primero, sacar de la pelea a su acérrimo rival, y el segundo, ganarlo por Ranieri, quien los dirigió una década atrás. Jamie juntó al equipo en casa para ver el partido, un encuentro en el que Kane y Son se adelantaron en el marcador y el cual iba aumentando de violencia cada minuto. Al 58, Cahill redujo distancias, al 83 Eden Hazard lo empató y al 97 el árbitro pitó el final. Los jugadores del Leicester reunidos en casa de Bardi estallaron en lágrimas. El milagro era real. El Leicester City, contra toda lógica, contra todas las probabilidades, contra toda historia, era campeón de Inglaterra. Las imágenes dieron vuelta al mundo. Un equipo que debía descender, un delantero veterano que años atrás estaba en una fábrica, un entrenador que era considerado un perdedor simpático. Todos juntos habían tocado la gloria eterna. El 7 de mayo jugaron su último partido en casa. De la mano de Andrea Bocelli como invitado, Wes Morgan levantó el título más improbable de la Premier League. Bardi terminó la temporada con 24 goles y su historia quedó grabada como una de las más grandes del deporte. El Leicester no solo ganó la liga, inspiró al mundo entero, demostrando que en un fútbol dominado por gigantes aún queda espacio para los milagros. Jamie desde entonces demostró que nada es imposible, que a pesar de los altibajos de una dura vida, aún hay espacio para la redención. Enfocarte, aprender de tus errores y un poco de sal puede llevarte a grandes cosas. Bardi fue considerado el mejor jugador de la Premier esa temporada, y Lineker cumplió su promesa. Después de un milagro llega el silencio. Jamie Vardy había alcanzado lo imposible, campeón de la Premier como el máximo símbolo del mayor milagro de la historia del fútbol moderno. Era jugador del año en Inglaterra, pero cambios se avecinaban, no en los estadios, sino en su vida personal. Días después de levantar el título, Jamie se casó con Rebecca Nicholson en el castillo de Peckforton al sur de Liverpool. Una boda lujosa, escenario medieval y portadas de revista. Pero hubo una ausencia imposible de ignorar. Sus padres no estuvieron presentes. La relación con su familia se había deteriorado gravemente, en gran parte por los conflictos con Rebecca y la presión mediática que rodeaba cada paso de su vida.
un niño criado en un hogar obrero, protegido por una madre trabajadora, celebrando el día más importante de su vida sin aquellos que lo habían formado. La gloria no siempre une, a veces separa. Y es que nadie te enseña qué hacer cuando todo sale bien, y el éxito también cobra facturas. Ese verano, Jamie Vardy vivió otro sueño largamente postergado, su primer gran torneo internacional, la Eurocopa de 2016 disputada en Francia. Inglaterra llegaba como una selección joven, talentosa y cargada de expectativas. Harry Kane era la gran figura, Wayne Rooney el capitán, mientras que Vardy el delantero incómodo que entraría como revulsivo. En el segundo partido de la fase de grupos frente a Gales, Inglaterra necesitaba reaccionar, el equipo sufría y el ambiente era tenso. Jamie apareció como siempre lo había hecho en su carrera, atacando el espacio y logró anotar. Inglaterra ganó 2-1 ese partido, el único de la fase de grupos. Clasificaron, pero no convencían. Y en los octavos de final vivieron uno de los golpes más humillantes en la historia de la selección inglesa. Islandia, un país diminuto, era debutante en la Eurocopa. Sin estrellas ni historias vencieron a Inglaterra, siendo el ridículo total. Jamie Vardy pasó, en cuestión de semanas de ser el rostro de un milagro, a víctima de otro. El fútbol es así de cruel. En Inglaterra el éxito nunca dura demasiado y la decepción siempre está en la puerta esperando. De regreso al Leicester, la pregunta flotaba en el aire. ¿Había sido casualidad? La temporada 16-17 sería la respuesta. El club tenía 3 retos simultáneos: defender el título, jugar Champions y no descender. 2 metas en extremos opuestos, pero demasiado para un equipo sin profundidad en plantilla, y el golpe más duro fue inmediato. N'Golo Kanté se marchó al Chelsea, el motor del equipo. A Jamie también lo buscaron los grandes. El Arsenal de Wenger insistió, pero Vardy decidió quedarse por lealtad al Leicester, a Vicaí y a la gente que lo había acompañado cuando no era nadie. Así como lo aprendió de David Hirst cuando era pequeño. Y en un fútbol de cambios constantes, quedarse también es una opción. La Champions empezó de forma prometedora, victoria frente al Brujas en el debut y un ambiente europeo en el King Power, pero en Liga el equipo se desplomó. Jamie tardó meses en marcar, el Leicester rondaba el descenso y la presión aumentaba. Nada que ver con la temporada anterior. Paradójicamente fue nominado al Balón de Oro. Terminó octavo, rodeado de nombres como Cristiano Ronaldo, Messi y Griezmann. Era real, pero solo evidenciaba el éxito de 6 meses atrás. Y el fútbol no tiene memoria, pues en su presente el equipo no reaccionaba. En febrero de 2017, el Leicester era 17º, por eso Vicaí tomó la decisión más dolorosa de su gestión. Despidió a Claudio Ranieri, el arquitecto del milagro. La reacción fue global, indignación y tristeza. Ranieri acaba de pasar de ser un héroe eterno a víctima del fútbol moderno, en un deporte que celebra milagros pero no sabe convivir con ellos. Craig Shakespeare, asistente técnico, tomó al mando y el efecto fue inmediato. 5 victorias consecutivas con 5 goles de Vardy. En Champions, el Leicester eliminó al Sevilla en octavos de final, y en esa fase Jamie marcó su primer gol europeo. Mientras se veía un luz de mejoría, surgieron rumores venenosos, en el que los jugadores le habían tendido la cama a Ranieri. Los medios decían que Vardy era el líder del complot. Las críticas fueron feroces. Gary Lineker habló de traición. Mourinho llamó egoísta a los jugadores. Michael Owen lo calificó de vergüenza. Jamie y su familia recibieron amenazas, pero Vardy negó todo. Dijo que los problemas se hablaban cara a cara en la oficina de Ranieri, pero la narrativa ya estaba instalada. Y estas eran las dos caras de la moneda. Cuando eres el símbolo en los buenos momentos, también eres el blanco en los malos. Y solo quedó esperar a que la gente se cansara del tema. Mientras que en la Premier League la plantilla unida consiguió algunos puntos, terminando la temporada en 12º lugar. El club quedó aliviado. Tuvo una temporada normal si se tenían en cuenta sus capacidades reales, pero dejó mucho que desear al ser comparado con el año anterior. Y entonces Vicaí trazó un objetivo claro. En el peor de los casos tenían que quedar a media tabla de la liga. En el mejor, luchar por puestos de competencias europeas. A mitad de temporada en el banquillo llegó Claude Puel, uno de los más grandes leyendas del Mónaco. Con él, Vardy se volvió a afianzar como uno de los mejores goleadores de la liga. Y durante el resto de la temporada lucharon por el objetivo marcado, pero en la recta final perdieron 5 de los 7 encuentros. Acabó en la 12ª posición, pero en la individual Vardy no podía estar más feliz de su rendimiento. Acabó con 20 tantos, codiándose con los mejores atacantes de los gigantes clubes de la Premier. Esto le valió para ser convocado con la selección inglesa y jugar su primer Copa del Mundo en Rusia. Vardy tenía 31 años, asentado como un ídolo de las masas, y un futbolista imposible de odiar, aquel que seguía superando sus límites, y una muestra de que lo improbable era posible. En su primer mundial no era titular, pues quedaba relegado ante Kane y Sterling, quienes lideraban el ataque. Jugó contra Panamá y fue titular ante Bélgica en un partido de rotaciones, y algunos pensarán que ser suplente no es del todo grato, pero para Jamie esto era una victoria personal, pues cada minuto dentro del campo era un motivo del que sentir orgullo. En los octavos de final, Inglaterra eliminó a Colombia en penales. La selección llegó a semifinal por primera vez en casi 30 años. Su rival era la Croacia de Luka Modric, que en una campaña histórica se sobrepusieron a los ingleses. Jamie ingresó para intentar el empate, pero no alcanzó y quedaron eliminados. Para alguien que nunca debía estar ahí, llegar ya era ganar.
Con 26 partidos y 7 goles, Jamie se retiró de la selección. La razón fue sencilla: quería dedicar más tiempo a su familia y a su club. Ese mismo verano, Riyad Mahrez dejó el Leicester rumbo al Manchester City. Y mientras las piezas del milagro se habían marchado, Jamie se quedó. No como la estrella pasajera que muchos imaginaron, sino como el símbolo eterno del hombre que inspiró a millones. Después del Mundial de Rusia 2018, la vida de Jamie Vardy entró en una etapa distinta, menos épica y más silenciosa. Ya no era el milagro, sino el veterano. Seguía marcando goles, seguía siendo decisivo, pero el mundo ya no lo veía con asombro, lo veía con costumbre. En la etapa 18-19, el Leicester atravesó un golpe que trascendió cualquier resultado deportivo. El 27 de octubre de 2018, el helicóptero del propietario Vikai se estrelló fuera del King Power Stadium minutos después de despegar. No hubo sobrevivientes. La noticia paralizó al club, a la ciudad y al vestuario. Vikai no solo era el dueño, era el protector, un hombre cercano, presente. Y para Jamie esto fue devastador. Vikai había apostado por él cuando nadie más lo había hecho. Lo defendió en sus peores momentos, lo acompañó en silencio, y el fútbol ya estaba en segundo plano. Hay personas que no solo cambian un club, cambian la vida de quienes están dentro. De esta forma la temporada continuó, pero ya nada era igual. Su hijo Ayawat, conocido como Top, asumió el mando del Leicester. Una mala racha le costó el puesto a Claude Paul en el banquillo, reemplazado por Brendan Rodgers a mitad de temporada. Con él, el equipo recuperó confianza y en marzo Jamie Vardy anotó su gol número 100 con el Leicester. Solo 7 futbolistas lo habían logrado antes. Siguió cumpliendo, pero en el fondo el duelo seguía y no desapareció solo porque el calendario avanzaba. El Leicester cerró la campaña 18-19 en noveno lugar. La siguiente temporada fue atípica. Siendo resilientes, volvieron a ser un equipo competitivo. La energía estaba renovada. Chilwell, Soyuncu, Tielemans y Maddison formaban un bloque joven y ambicioso. Durante meses, el Leicester peleó del tú a tú por los primeros lugares. Vardy firmó una primera vuelta extraordinaria con 17 goles. Pero meses después pasó algo que nadie veía venir. Pues en marzo del 2020, la pandemia del COVID-19 detuvo al mundo. Con el encierro y una pausa en la competencia llegaron las preguntas. ¿Cuánto más podría rendir su cuerpo? ¿Valía la pena seguir? A los 33 años, Vardy era el delantero más veterano entre los grandes goleadores de Europa. Muchos esperaban su declive definitivo, pero ocurrió lo contrario. Cuando la Premier regresó, algo había cambiado. Jamie estaba más liviano, más enfocado y consciente. El calendario era comprimido, partidos cada pocos días y sin público. Pero Jamie Vardy encontró algo en ese caos. Encontró libertad. Mientras muchos jugadores se perdían sin la energía de las gradas, él se sentía cómodo, pues había jugado en campos vacíos toda su vida. Era de algún modo volver al origen. Gol tras gol, Vardy lideró la tabla de anotadores. Poco espectacular, pero efectivo. Terminó la temporada con 23 goles en Premier. A los 33 años se convirtió en el jugador más veterano en ganar la Bota de Oro. Y en silencio fue su confirmación como una leyenda de la Premier League. El Leicester, sin embargo, se quedó a las puertas de la Champions, pero la historia aún no había terminado. La temporada 2021 trajo un nuevo objetivo, la FA Cup, el torneo más antiguo del deporte, romántico e impredecible. El Leicester nunca lo había ganado. Venció al Stoke City, al Brentford y al Brighton en las rondas previas. Jamie no era siempre protagonista, pero era el eje. En los cuartos de final, el rival favorito de Jamie, el Manchester United, y en semifinal vencieron al Southampton. El 15 de mayo, el Leicester se vio la cara ante el Chelsea de Tuchel. Los Foxes habían disputado la final del torneo en 4 ocasiones, la última en 1969, pero nunca se consagraron con el título. Además, entender la complejidad del rival, pues son los mismos que días después conseguirían ser campeones de la Champions League. El panorama era típico, la final en Wembley. El encuentro fue cerrado, idas, vueltas y un dominio de balón por parte del conjunto londinense, pero al 63 Tielemans soltó un disparo desde fuera del área, que entró directo en la historia. Gracias a esto el Leicester levantaba por primera vez la FA Cup, y Vardy, aunque no marcó, fue parte esencial del recorrido. Este título no tuvo la épica de 2016, no fue un milagro, fue algo más difícil: permanencia. Jamie Vardy ya no era el niño de la fábrica, ni el milagro, ni el rebelde. Fue el veterano que se negó a desaparecer. En una era de carreras cortas, de fichajes constantes, de estrellas fugaces, Vardy eligió quedarse para un último baile, con su mismo club, su ciudad y su gente. Todas las historias largas tienen algo en común: no terminan arriba. Después de levantar la FA Cup en 2021, Jamie Vardy no sintió una euforia, sintió calma. Había ganado todo lo que jamás imaginó. Había sobrevivido a lo que debía destruirlo, y ahora su cuerpo empezó a cobrar su parte. A los 34 años, el fútbol ya no es una explosión constante, era administración de dolor, pues las lesiones comenzaron a llegar con mayor frecuencia. Nada escandaloso, nada dramático, simplemente el tiempo. Nadie quiere hablar de su final, pero todos los cuerpos llegan a él. La temporada 21-22 fue el primer aviso real. El Leicester seguía compitiendo en Europa, en la Conference League, un nuevo escenario en el que Jamie alternaba titularidades, pero seguía estando. Seguía apareciendo cuando más se
necesitaba, siendo un estandarte para la siguiente generación. En Europa, el Leicester llegó hasta semifinales, pero en la Premier League algo se rompió. Las prioridades se dividieron, rotaciones constantes y una defensa frágil, con las que el Leicester quedó en octava posición. Parecía ser un cierre digno, pero no lo era. La temporada 22-23 comenzó con una sensación incómoda, no de miedo, sino de desgaste. Brendan Rodgers ya no tenía el mismo respaldo, mientras que el equipo perdía intensidad. Vardy, ahora con 35 años, era un capitán emocional. Jugaba menos, pero cuando hablaba, el vestuario escuchaba. El Leicester no reaccionó a tiempo, derrota tras derrota, empates que sabían a nada, errores defensivos constantes. La amenaza del descenso, impensable años atrás, se volvió real. El fútbol no tiene memoria, no le importa lo que fuiste. Rodgers fue despedido, llegando así Dean Smith, pero ya era demasiado tarde. El club luchó hasta el último día. Vardy marcó en el tramo final, pero no alcanzó. El Leicester City descendió en la Premier League en el año 2023. El mismo club que había hecho el mayor milagro volvió al punto de partida. El último partido de esa temporada fue una victoria, un triunfo inútil y una despedida amarga. Jamie caminó por el campo con la cabeza en alto, aplaudió a la afición mientras ellos lo hacían de vuelta. No hubo rabia, solo aceptación, porque el descenso no borraba nada, era imposible. Descender no lo quitó lo vivido, solo te recuerda que nada es eterno. Y tras el descenso sigue la pregunta inevitable: seguir o irse. Ofertas no faltaron: Estados Unidos, Arabia, equipos con dinero pero sin historia compartida. Jamie Vardy decidió quedarse, no por nostalgia, por coherencia. Había llegado cuando el Leicester no era nadie y no se iba a marchar cuando caía. Firmó una renovación aceptando un rol secundario, aceptando que su historia ya no era la del protagonista, era la de un testigo. En el Championship el fútbol era distinto, más físico, menos amable con los veteranos. El encargado de lograr la tarea del ascenso fue Enzo Maresca, un técnico con poca experiencia, pero discípulo de Pep Guardiola. Jamie jugó con la misma rabia de siempre, aunque el cuerpo ya no respondía igual. Terminó la temporada con 18 tantos y los Foxes con 97 puntos. De esta forma se consagraron campeones de segunda división y volvieron a ascender, lo que se sintió como un renacer. Tras lo sucedido, la edad marcaba el final de Vardy, pero su hambre de luchar por el equipo que amaba era mayor. Volvió a acordar un año más de contrato, un último baile en el escenario que los convirtió en inmortales. El camino no era fácil. Maresca se marchaba al Chelsea, mientras que el Leicester partía como el equipo con menor talento individual de toda la liga. Los Foxes tuvieron todo en contra. Vardy era aquel símbolo de esperanza, pero no fue suficiente. A lo largo de la temporada pasaron por distintos técnicos: Steve Cooper, Ben Dawson y hasta Ruud van Nistelrooy, a quienes años atrás Jamie le arrebató el récord histórico, pero ninguno fue capaz de potenciar al Leicester. Vardy luchó hasta el final, metiendo 8 goles a lo largo de la temporada. Y en abril, Jamie publicó un mensaje que dolió al Leicester: he estado aquí tanto tiempo que realmente nunca pensé que terminaría. Así que esto no solo ha sido realmente difícil de escribir, sino también difícil de tomar. El Leicester City ha sido mi segundo hogar, mi gran familia y mi vida durante 13 años. El club, la ciudad y la gente significan mucho, pero para mí ha llegado el momento de decir adiós. Lo único que lamento es no haberme despedido de nosotros tras una temporada mucho mejor. El descenso era inevitable y a pesar de competir, debían ser resilientes. El 18 de mayo jugó su último partido en casa. Vardy quiso que ese fuera el momento en que se despediría del club de sus amores. Puso su partido 500 con el club. Al minuto 28, el Leicester comienza un contraataque. Jamie la recibe en el área y con un tiro cruzado por debajo anotó un gol. Ese fue su gol 200 con el Leicester, y uno que tenía su sello en la manera de anotar. Pues Vardy guardó un as bajo la manga hasta su último día, despidiéndose así de la forma más gloriosa que podía. A la falta de 10 minutos salió ovacionado entre sus compañeros, las leyendas que se formaron junto a él y cada aficionado presente, o a la lejanía que alguna vez soñaron gracias a Vardy. Si esta historia fuera solo de fútbol, habría terminado hace mucho tiempo, porque Vardy no encaja en el molde de los elegidos. No fue una promesa ni un prodigio. Fue descartado cuando era niño, ignorado cuando no insistía, juzgado cuando falló y cuestionado incluso cuando ganó. Y aún así, llegó desde campos vacíos, desde una fábrica, desde noches malas y decisiones peores. Llegó cuando nadie lo esperaba y se quedó cuando muchos habrían ido. Porque esta historia no se trata de levantar un trofeo, ni siquiera de ganar una liga imposible. Trata de resistir. Resistir cuando te dicen que no eres suficiente, cuando el éxito se va y se queda lo que realmente eres. Jamie Vardy ganó la Premier League, ganó una bota de oro con 33 años, pero su legado no está en los premios, está en haber demostrado que no todos los caminos empiezan bien y que no todos los finales tienen que ser perfectos para ser honestos, porque su carrera no terminó en la cima, lo hizo con dignidad, quedándose cuando el club cayó, despidiéndose con un último gol, como siempre lo hizo, corriendo, peleando sin pedir permiso. En un mundo obsesionado con ganar rápido, con llegar primero y desaparecer antes de caer, Jamie Vardy eligió algo distinto: quedarse. Quizás por eso su historia importa tanto, porque no nos dice que cualquiera puede llegar, nos dice algo más real, que incluso cuando todo parece perdido, seguir adelante también es una forma de victoria. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo más cercano a una leyenda.
Este es un hombre que tiene una afición al fútbol que puede estar 10 horas seguidas hablando de fútbol con 50 pelmazos que se le acerquen. Es algo que tiene ese vicio.